Bienvenidos a un nuevo episodio de Automatizados, el espacio donde analizamos cómo la inteligencia artificial y la automatización están redibujando el mapa de las empresas. Hoy no vamos a hablar de su historia, ni de salseo, ni de herramientas, sino de algo diferente. Vamos a entrar de lleno en medio de esta fiebre del oro, donde la inteligencia artificial no solo genera contenido, texto, sino que también está disparando las valoraciones, moviendo miles de millones en adquisiciones y redefiniendo el equilibrio de poder entre las potencias mundiales. En este episodio vamos a analizar el frenesí de compras y ventas en el sector tech, la brecha de valoración que existe entre el músculo financiero de Estados Unidos y China frente a la cautela regulatoria de Europa y cuáles son las tendencias que marcarán el éxito o el fracaso de las compañías en los próximos meses. Para hablar de todo ello, hoy os voy a presentar a nuestro invitado, que se llama Julio Llach. Julio es un referente en el asesoramiento mercantil y societario, responsable del área de Venture Capital de Action, especialista en el ecosistema de startups e inversiones de alto impacto. Su trayectoria habla por sí sola. Ha sido destacado en múltiples ocasiones por la plataforma internacional TTR, en el top 10 de abogados con mayor número de operaciones asesoradas. Está en muchas startups como secretario y experto en Venture Capital y M&A. Julio vive en primera línea todo esto de lo que vamos a hablar hoy, fusiones, adquisiciones y reorganizaciones empresariales que están moldeando efectivamente el sector. Además, Julio, vamos a tener el placer de conocerlo hoy en este podcast para entender mucho mejor lo que está pasando realmente en los despachos que también están definiendo el futuro de la IA y todas estas rondas de inversión que están habiendo alrededor de ella. Así que, Julio, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Había visto el podcast, tenía ganas de venir, tenía ganas de poder charlar y que entremos ahí en todas estas noticias que están saliendo últimamente y cómo está afectando al sector y cómo afecta a los abogados también. Sí, yo creo que hoy en el episodio vamos a ver otras perspectivas, menos tech y tecnológicas, sino más la perspectiva de, oye, yo creo que... Creo no, es evidente que el panorama de inteligencia artificial y empresas de inteligencia artificial está marcando geopolíticamente y económicamente el panorama, ¿no? Sí, 100%. Comentábamos antes de empezar la entrevista que cada semana sale una noticia que rompe un poco el paradigma ante el que nos encontramos. Esto está afectando a nivel global. Está afectando en España, lo estamos viendo en el Venture Capital, lo estamos viendo en despachos de abogados, que vemos que hay herramientas que están saliendo muy disruptivas que nos hacen a los abogados también plantearnos el futuro. Podemos entrar en todos esos puntos. Sí. Hemos organizado ahí los bloques de contenido en algunas materias y me gustaría ir con el primero, que es la parte geopolítica, ¿no? Algo que hemos dicho mucho en los episodios de este podcast es que a nivel tecnológico la guerra está entre China y Estados Unidos y que Europa nos hemos quedado totalmente atrás. Entiendo que estamos de acuerdo con esta situación. Estamos de acuerdo. Y aunque parece que Estados Unidos lleve la delantera por goleada frente a Europa y frente a China, yo creo que es indiscutible que Estados Unidos va por delante. Las principales empresas son empresas americanas, son los que más inversión están llevando a cabo. También es verdad que China no es tan abierto y no comunica tanto las inversiones que está llevando a cabo, pero hemos visto como, oye, desde que, ¿cuándo fue? ¿Diciembre de 2022 cuando sale? Sí, noviembre de 2022. Noviembre de 2022, no han parado de salir nuevos modelos. Google se ha puesto las pilas con Gemini, tenemos Anthropic también, con Claude, que está disrumpiendo, tenemos a Copilot, son los que están a la delantera. Uh-huh. Y no ya solo en la parte de los modelos, sino también en la parte de los chips, que es muy importante. Parece que el control de los chips sigue estando, digamos, en Occidente. Sigue estando en Nvidia, sigue estando en ASML y en algunas empresas taiwanesas que podemos poner más cerca de Occidente, aunque geográficamente estén más cerca de China. O sea, tienen la delantera, pero se plantean muchísimas preguntas en cuanto a inversión, toda la inversión que requieren todos estos chips, toda la inversión que requieren todos estos centros de datos.
el consumo de agua, el consumo de electricidad. Plantean preguntas sobre sí, la tecnología está muy bien, pero el modelo de negocio es sostenible. Es algo que se empieza en estos momentos a poner encima de la mesa, porque se ve a estas grandes compañías invirtiendo tanto dinero. A mí hay un dato que leí el otro día que me llamó muchísimo la atención. Esta semana pasada, o hace 10 días, o así, 10-15 días, veíamos que Anthropic anunciaba una ronda de inversión de 25 billones a una valoración de 350 billones americanos. La valoración es el doble que la que tuvieron hace 6 meses. Ya han doblado valoración. Están levantando 20 billones. Pero es que a los 5 días o así escuchamos que OpenAI está planeando una ronda de inversión a una valoración de 850 billones y levantar 100 billones. La última creo que era de 30.000, porque es una diapositiva que tengo yo, que ya en la anterior ya superaba la valoración de Coca-Cola o de Samsung, que lo ponía en la noticia. Es la compañía privada con la valoración más alta, pero vamos, por goleada, y muchísimo más que compañías públicas. ¿Y esto cómo el sector lo está explicando? Quiero decir, ¿cómo tú en cuestión de meses puedes multiplicar la valoración de tu compañía? Están peleando todas estas compañías. El dato que te quería comentar es, estos 100 billones de OpenAI, por ponerlos en perspectiva, el año pasado, en 2025, todo lo que levantaron todas las compañías privadas en Europa en dinero de venture fueron como 81 billones. O sea, solo una compañía en una sola ronda está levantando más que todo un continente y que todas sus empresas en un año completo. Es una locura. ¿Cómo se explica? Pues es difícil de explicar. Por eso el que uno se llegue a plantear si el modelo es sostenible o si lo que estamos viendo es que se está poniendo dinero y más dinero para quedarse con el sector, digamos, y eliminar a la competencia, que es algo que hace que veamos que a nivel de modelo de negocio no tiene sentido, salvo que lo único que esperes hacer es quitarte a la competencia del medio, quedarte tú solo y luego subir precios. Pero la cuestión es que per se ya no hay competencia. O sea, estamos hablando de que en el mundo de la IA, acercándonos más a Estados Unidos, sin hablar de China demasiado, es que a nivel modelos, si veis todos los benchmark técnicos, estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de Cloud y estamos hablando de Gemini. Cualquier otro, bueno, tenemos en Grok con Elon Musk por ahí, pero cualquier otro, o sea, es que ya en sí es un monopolio. Pues supongo que querrán echarse entre ellas. Y además una tiene músculo de Microsoft, que sería OpenAI con toda, pero es que otro músculo Google, quiero decir, sí. Que Gemini, o sea, que es una liga, ¿no? Es una competición que Google quería también quería captar dinero, a pesar de que tiene mucho dinero en caja. También leía que quería sacar como un bono a 100 años para poder financiar toda la inversión en CAPEX necesaria para generar los centros de datos. Es una locura. Y competencia hay. No sé si has visto esta imagen de Sam Altman y Amodei, el CEO de Anthropic, que no se dan la mano. Que no se levantaban la mano. Están ahí y no llegan a darse la mano. Competencia hay. Y vamos, yo creo, dentro de lo que yo pueda saber, que estos modelos de negocio en estos momentos cuesta muchísimo entenderlos, salvo que no sea cargarse a la competencia, quedarse más solos y luego poder subir precios. Estos 20 euros que pagamos al mes o 200 euros que pagan al mes usuarios premium no tienen dinero. El coste que leía comparativas de el coste en energía que puede tener hacer un vídeo o generar una imagen con Nano Banana es como equiparable. El generar una imagen es como cargar el móvil 1 o 2 veces. Hacer un vídeo como cargar el móvil 20 veces. Consume además muchísima energía y se consume muchísima agua en los centros de datos para poder refrigerar los centros de datos. La semana pasada, o hace 2 semanas también, había como una directriz del presidente de Estados Unidos que instaba a todas estas empresas a que se generaran su propia energía, que fueran responsables de generar su propia energía para no
causar, digamos, tantos estragos a su alrededor. A mí me parece súper interesante. No tengo la respuesta, pero sí que dudo mucho de que en estos momentos los modelos sean sostenibles. No sé cómo lo ves. Los modelos de negocio. A ver, yo creo que, de hecho, ya lo he hablado en algún otro espacio, pero nosotros hablamos aquí en el podcast de que la IA ha tenido sus inviernos, ¿no? Como casi todo en la vida, pues ha tenido sus inviernos. Quiero decir, invierno es básicamente que el desarrollo tecnológico no está con las expectativas que el mercado tiene. Entonces, es algo que puede ocurrir. O sea, quiero decir, hablando técnicamente, ahora mismo la cuestión es una cuestión económica. ¿Cuántos data centers puedes hacer más? ¿Cuántas GPUs tienes disponibles para poder lanzar el modelo? No hemos encontrado o no se ha encontrado todavía la forma en la cual ante un mismo recurso tú consigas entrenar 50 veces más rápido un modelo o 200 veces. La computación cuántica, que es algo que puede revolucionar o tocar esta parte todavía, a lo que refiere a la inteligencia artificial, no es una realidad. Por tanto, a ver, yo creo que leí un artículo muy interesante, o leíamos un artículo muy interesante sobre un tío, que luego buscaré el nombre para citarlo, pero que comparaba el tema de la IA con una posible crisis como la pandemia. Hemos analizado que efectivamente creemos que el efecto rebote no puede ser tan rápido como algo biológico, pero que sí que pensamos que podría generarse una falsa expectativa. O sea, esto es más una cuestión incluso financiera, porque esto es un tema financiero. Ni siquiera es un... Es decir, alguien está dispuesto a doblar la valoración de una empresa en cuestión de meses. Es decir, esto es alguien. O sea, quiero decir, hay una estrategia detrás, seguro, y yo creo que es más la cuestión de que no lleguemos a la expectativa de que se lancen modelos y hay que lanzar versiones, pero que realmente las versiones llega un momento que el mercado diga... a ver, quiero decir... Y tiene que haber una corrección, porque es lo natural. Que cuando el mercado ya no se lo compre, yo creo que es una pequeña corrección. Sí, esto es lo que visionamos. Evidentemente, cada semana, cada mes va viendo cosas nuevas, pero tampoco entendemos estos macro inversores, cuál va a ser su punto de inflexión, o sencillamente es una estrategia ya bien pensada en el cual van a dejar de invertir de un día para otro, pues independientemente de que avance al ritmo que esperan o no, ¿sabéis? Yo creo que sale fuera ahí de lo que... Yo coincido. Y cada vez hay más escépticos. Uh-huh. Cada vez hay más escépticos sobre este modelo de negocio y sobre que sea sano el crecer a este coste. Claro. Es que ahora mismo nosotros vemos que es a base de GPUs. Nosotros lo resumimos ahí, quiero decir. Y cada vez cuesta más. Como mejorar el modelo un 10% ya no requiere un 10% de la inversión que habías hecho, ¿no? Es exponencial, requiere el 100% de la inversión que habías hecho. Esas mejoras marginales requieren muchísima más inversión que la que habías hecho inicialmente para llegar hasta ese punto, por lo que es que parece que no se sostiene ni a nivel tecnológico en estos momentos y con la forma de funcionar de estas GPUs. Sí. Yo quería preguntarte, porque cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el que estábamos hablando, antes has mencionado que la ronda de valoración de OpenAI, la que se espera, va a ser más grande que todo lo que recibió Europa junta. ¿Esto por qué es y cómo es? O sea, ¿cómo las empresas europeas podemos competir ante ese panorama? ¿Qué nos falta en Europa? O sea, ¿qué nos faltaría para que una única empresa no recibiese más inversión que todas las europeas juntas? Es muy buena pregunta. O sea, quiero decir... y creo porque que... no hablamos de la China como... Vamos a... Seguro que en breve le dedicamos un episodio solo a las IAs chinas. No hablamos tanto de China porque, las noticias o la documentación que leemos, como tú dices, no es tan público. Pero lo que nosotros que sí que vemos la parte técnica, pues sus modelos son buenos. Juan siempre cuenta que van 2 meses atrasados a los estadounidenses, pero son buenos. O sea que inversión en China tiene que estar habiendo un montón. Pues quiero decir, no sabemos los números, yo no tengo los números abiertos, pero tiene que estar habiendo un montón. Pero ¿qué hacemos con Europa? ¿Qué tenemos en Europa? A Mistral. Pero es que quiero decir, nosotros lo mencionamos en las presentaciones porque tenemos que poner a un player y evidentemente pues que tendrá su negocio y vieran de ello y están creciendo, pero claro, los acuerdos, yo sigo a Mistral en todas las redes y voy viendo lo que van publicando, claro, los acuerdos que ellos van llegando no tienen nada que ver con los que llega OpenAI, claro, es que
otra liga. Una de las cosas que sucede Europa, Estados Unidos, es que, pues bueno, en Estados Unidos Estados Unidos va a una como país, con todo su Producto Interior Bruto, y ha venido siendo así durante muchísimos años. En Europa tenemos a la Unión Europea y tenemos a la Comunidad Económica Europea y tenemos unos reglamentos y unas directivas comunes para todos los países miembros de la Unión Europea, pero a la hora de la verdad cada país tiene su regulación societaria. Y cada país tiene su Comisión Nacional del Mercado de Valores, y entonces vamos más, y tienes cada uno su grupo de inversores, entonces es un mercado que no está tan cohesionado a ese nivel regulatorio societario del día a día de las empresas. ¿Qué ha pasado? Y esto lo hemos visto en los últimos años. 10, 15, incluso 20 años, que las empresas europeas, de España, Francia, cualquier país de la Unión Europea, a medida que alcanzaban un nivel y veían que se dirigían a un mercado global, lo que han hecho, la gran mayoría, es trasladarse a Estados Unidos. ¿Por qué? Se trasladan a Estados Unidos, levantan financiación allí, pueden levantar financiación a valoraciones más altas, pueden captar más dinero de inversores, tienen acceso a una red más global y se han trasladado allí, llevándose muchísimo negocio allí. Esto ha generado un efecto que ha hecho que el talento directamente, cuando ha querido montar algo, se haya ido a Estados Unidos y ha hecho que Estados Unidos haya sido el país capaz de generar todos estos monstruos. La industria del Venture Capital empieza en Estados Unidos. Costa Este, después ya sí que en Silicon Valley, y empieza allí, y el dinero empieza a entrar en esas empresas, que permite que se creen empresas más grandes, que se generen esos efectos de red, que se tenga una regulación, una normativa más friendly para con las empresas, que permita que tengas estados como Delaware, que es donde se domicilian la mayoría de las empresas, porque hay una normativa muy flexible en el sentido de business friendly. Hay seguridad jurídica, sabes que si vas a juicio se va a resolver rápido, porque los jueces de Delaware pues aplican esa normativa flexible mejor. Entonces, eso ha hecho que se haya puesto mucho el foco en Estados Unidos, que en Estados Unidos haya sido mucho más fácil hacer negocios, mucho más fácil captar dinero a mayores valoraciones y que haya llevado allá. Y además, pues tenemos en Europa, que lo que decíamos, países que cada uno va por su lado, no hay una normativa común que hace que no sea tan business friendly el hacer negocios en Europa. ¿Y qué pasa? Que pues, esta pregunta que me has hecho se la ha preguntado la Comisión Europea, Europa se lo ha preguntado, oye, ¿qué hacemos? Y desde hace como año y medio, 2 años, se está promoviendo esto que se ha llamado el EU Inc., que es, el Inc. es la abreviatura de Incorporation para las compañías americanas, porque ¿qué se quiere crear? Se quiere crear como una tipología societaria a nivel europeo. Como la sociedad limitada en España, pues se quiere crear esto en Europa para que haya un tipo societario común, que las empresas puedan actuar en todo el mercado económico común como si estuvieran actuando en su propio país, que eso las haga más competitivas, que eso permita captar dinero de cualquier otro país de Europa, de cualquier otro fondo de Venture Capital de Europa, y que eso haga que tengamos empresas más competitivas y que tengamos empresas que puedan acabar compitiendo con estas grandes con las que estábamos hablando. ¿En qué punto estamos? En pañales. Esto todavía no se ha aprobado, esto con la regulación que tiene cada país se antoja difícil y complejo de llevar a cabo. Ojalá se lleve a cabo, porque estamos viendo que Europa tiene que actuar de forma conjunta. Está obligada a actuar de forma conjunta, si no, pues nos van a comer la tostada, y lo estamos viendo a nivel geopolítico, que tenemos a Trump con
la OTAN, que Que maneja él, sí. La maneja él y está pidiendo a los países que pongan más dinero y si no nos venden armas. A nivel armamentístico dependemos 100% de Estados Unidos. Si resulta que llega a la Casa Blanca alguien como Trump que de repente dice que no nos vende ciertas armas o que no hace ciertas concesiones a la OTAN, estamos vendidos. Entonces, a nivel tecnológico, a nivel empresarial, a nivel armamentístico, Europa yo la veo condenada a unirse. No hay otra. Sí, o sea, quiero decir, por tamaño de los países, no hay otra historia. Quiero decir, nunca seremos capaces de generar de manera individual tanto PIB como tiene Estados Unidos. Sí, es una cuestión de unión, ¿eh? Yo también estoy de acuerdo con esa... Si no a estos grandes, no sé yo qué hacemos. No, claro, quiero decir, es una cuestión de unión. Es decir, que veamos que somos un continente unido y que podemos hacer cosas de manera unida. Es cierto que, claro, cuando controlas un país de manera única, como Estados Unidos y China, que ya tienen un mercado propio, yo creo que también la marca Europa es algo que tendríamos que empezar a valorar más, ¿no? Que tendríamos que valorar más. Yo sobre todo pongo mucho hincapié en cuando vendo el producto que tenemos y vendemos automatizaciones, que son marca nacional. Quiero decir, que lo hacemos desde aquí. Estuvimos hablando ayer con otra empresa muy grande a nivel tecnológica, explicando el producto que tenemos y etcétera. Y de Europa se están llevando algunas iniciativas para que por ejemplo, el producto que despliegue sea en una... en vez de ser una AWS, un Google Cloud o un Microsoft Azure, que sea una estructura soberana. Y se está invirtiendo por ese lado, ¿no? Yo creo que tenemos que creernos más que además, hoy en día, con la democratización de esto, de la inteligencia artificial, creo que podemos ser también muy rápidos, aunque los cerebritos sigan siendo no europeos, que no sé cómo lo vamos a solucionar esto, pero creo que podemos tener soberanía para crear software, desarrollar infraestructura propia, porque además tú estás viendo que Estados Unidos está viniendo aquí. Que al final, Europa es un mercado muy grande para Estados Unidos. Eso yo creo que tampoco hay que... Yo creo que somos muchos individuos. Les podemos hacer daño. Y lo hemos visto en las negociaciones por lo de los aranceles. Lo hemos visto que no quieren darnos la espalda porque si no, sus empresas se van a dar un buen tortazo porque tienen una gran parte de su mercado aquí. Sí, sí. Yo, por cambiar un poco de asusto y irnos directamente al tema de valoración de una startup más en general, o sea, ¿tú crees que hoy en día, por incluir la palabra inteligencia artificial dentro de tu startup, te van a valorar ya más que si no lo hicieses? ¿Cómo crees que está funcionando en el mundo de la valoración de la inteligencia artificial? Sí, y estoy seguro de que es así. De que poniendo la palabra inteligencia artificial, la compañía ya sube unos millones de valoración. No crees que es una commodity, ¿no? ¿No crees que ya es una commodity? Es decir, que hoy alguien que abre una startup y que no ponga en su deck que lleva inteligencia artificial, pues está fuera. ¿No? ¿Todavía tú crees que no es una commodity? O sea... Yo entiendo que las empresas quieran posicionarse como que están adoptando la inteligencia artificial, porque es que si no se están quedando fuera de la narrativa. Y si alguna empresa aparta la vista de la inteligencia artificial, tiene que tener muy claro por qué lo hace y tiene que tener muy claro que eso no afecta a su negocio, que no le afecta a su crecimiento, que no le afecta a ser competitiva, y además de tenerlo claro lo tiene que poder justificar ante los inversores ante los que vaya a captar dinero, porque si no, los inversores, aunque simplemente sea por sesgo, pues no le van a prestar tanta atención, porque lo estamos viendo. ¿Añadir la palabra inteligencia artificial añade millones a la valoración? Sí, y solo hay que ver si sigues a periodistas que van reportando sobre las rondas de inversión que van habiendo en Venture Capital. Yo lo sigo todas las semanas, veo las rondas de inversión que han habido en la semana anterior, las que se han anunciado en España, en Europa y tal, a nivel global, y es muy curioso porque tienes el nombre de la startup .ai, .ia, o acaban en IA, pues Lucía o cualquier ejemplo que te venga a la cabeza, todas las semanas de las
10 rondas, me lo invento, de las 10 rondas que han habido en España, 5 tienen el apellido IA o está incluido en el nombre o lo que sea. Y sí, y está ayudando esto a captar dinero y a captar las valoraciones más altas y lo estamos viendo. Y, jolín, llevo ya como 8 años trabajando en el sector del Venture Capital, ayudando a compañías desde la parte legal en sus rondas de financiación, y lo que hemos visto estos 2 últimos años, no lo habíamos visto, no lo habíamos visto antes, ni yo ni otros compañeros, el tener compañías que acabadas de constituir con los 2 fundadores ya estén levantando dinero a las valoraciones que lo están levantando. Plan, tienes 2 personas que han estado en una empresa, que ha estado desarrollando algo, que les ha hecho adquirir un muy buen know-how, y eso les puede poner en la catapulta de salida muy bien para desarrollar una buena empresa. Pero no tienen nada, tienen esas 2 personas, cada uno con su cerebro, y ya están levantando 1 millón a una valoración de 5 o 8 millones sin tener nada, simplemente lo que van a desarrollar. Es como, esto es una locura. Esto pasaba, ¿no? Cuando en 2015, 2016, 2017 con emprendedores que levantaban dinero con el PowerPoint. Iban con el PowerPoint y levantaban dinero, pero no levantaban tanto dinero, levantaban 50.000 euros de Business Angels. Ahora aquí están levantando millones a valoraciones muy altas. ¿Por qué? Con la promesa de un crecimiento exponencial en un corto plazo de tiempo con la aplicación de la inteligencia artificial. Para mí es sorprendente y se están aprovechando de la narrativa. Porque vosotros que asesoráis a empresas, y aquí también te hago un poco la reflexión, creo que lo que estamos viendo ahora es hay herramientas que surgen, o sea, hay herramientas cada vez para cualquier cosa, ¿no? Y cada vez las herramientas están más ennichadas, es decir, resuelven algo muy concreto, específico para un sector concreto, ¿no? La inteligencia artificial hoy nos ayuda a desarrollar software, ¿vale? Más por el área del software, que es el área que más tocamos, nos permite desarrollar software a tope, ¿no? O sea, quiero decir, es una velocidad que no teníamos antes, ¿no? Y muchas de las startups que hoy incluso nacen, que son súper ennichadas, resuelven un problema que probablemente para el tipo de empresa al que van ni siquiera se plantean, ¿vale? Porque, quiero decir, son tan ennichadas, ¿no? Nosotros, que ya lo sabes, estamos levantando ronda para una herramienta que es genérica, una herramienta de automatización que sirve para cualquier sector, ¿no? Pero yo me encuentro que hay herramientas que resuelven cómo automatizar la llamada telefónica dentro de los dentistas. Joder, solo una herramienta para eso. O te estás acotando mucho, ¿no? Sí, pero yo cada vez lo veo más en el mercado. O sea, hay más acotamientos, hay más hiperespecialización, y sobre todo veo que algunas cosas digo, joder, quiero decir, la idea está de puta madre, yo creo que soluciona un problema, pero el público objetivo es consciente de ese problema que puede resolver. A la hora de valorar, yo sé que al principio, en las primeras rondas, es casi más un arte, es un convencimiento, pero según va avanzando, ¿con qué dificultad os estáis viendo? ¿Cómo valoráis hoy versus hace 10 años o 5 años? Una empresa que haga eso, se está limitando. Se está limitando porque el número de empresas a las que les va a poder vender su servicio se acota, se reduce, y por tanto la capacidad de generar ingresos también es más pequeña, y por tanto los retornos para el inversor que va a poner dinero también van a ser más pequeños. Me parece un error, y me parece que tiene más posibilidades de fracasar. ¿Por qué estas compañías están levantando tanto dinero a valoraciones tan altas? Porque están prometiéndole a los inversores un alto retorno en un corto periodo de tiempo. ¿Y en qué lo justifican? La experiencia que tienen los emprendedores, y lo justifican en que hay empresas comparables que han estado haciendo lo mismo. Están yendo, y es una muy buena forma, por comparativa, es una muy buena forma de venderle a alguien que puedes hacer algo. Oye, mira, que este ya lo ha hecho, que hay ejemplos en el mercado de otros que lo han hecho, porque yo no voy a poder hacerlo si te estoy contando lo que tengo. Están acudiendo a eso para defender tan altas valoraciones. Están cogiendo y están diciendo, mira, tengo una solución que es muy parecida a la de esta empresa Lovable, que nadie sabía de ella, tenían 5 empleados y de golpe de repente pasa a valer billones. Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros como esta empresa? Pues están acudiendo a eso. ¿Y qué pasa? Que hay
hay FOMO. Hay fear of missing out. Nadie quiere quedarse fuera de esto que puede ser tan grande. Y eso hace que la gente pues ponga su dinero en estas compañías, a pesar de que esté a valoraciones altas, con la creencia de que esas valoraciones de 10 millones van a ser 100 de aquí 5 años. Los inversores saben el riesgo que hay a la hora de invertir en este tipo de empresas tecnológicas, pero muchos se dejan llevar por el frenesí. Y el negocio de muchos venture capital, de muchos fondos de venture capital, es dejarse llevar por este frenesí. Es invertir dentro de este frenesí en 5 empresas. Yo creo que es cumplir la estadística, ¿no? Y que una de ellas sea el home run, que se llama. Sí, por eso digo que es la estadística, ¿no? Una de cada 10, ¿no? Siempre se dice que una de cada 10, una lo tiene que petar, con 2 más o menos, ¿no? Con una más o menos y con otra más empatar, ¿no? Sí. Hay una regla más o menos definida. Yo creo que cumplen... Claro, a veces no lo pensamos, pero igual que tú estás captando inversión, los Venture Capital también quieren invertir. Claro. Su trabajo es invertir. Su trabajo es invertir y les pagan para eso. Y si no ponen el dinero, luego los General Partners no van a tener los retornos que esperan. Que es otro tema y muy interesante. Habrá que ver las estadísticas de estos fondos de Venture Capital cuando ya hayan pasado su periodo de desinversión. Todos estos fondos que se han levantado desde los años 2018 a 2025, habrá que ver que puede que haya algunos que no retornen nada a los LPs, a los Limited Partners que han puesto el dinero dentro del fondo. Habrá que verlo. Vosotros, desde Action, o sea, ¿en qué momento entráis para ayudar a la startup a levantar ronda? Un poco... En Action asesoramos a las empresas en las necesidades legales que puedan tener, aunque sí que es verdad que nuestra fuerte especialización es el asesoramiento a empresas tecnológicas. ¿Cuándo entramos a asesorar? Pues desde el inicio. Te podemos ayudar con la constitución, con los primeros pactos de socios, con los primeros acuerdos para atraer y retener talento, pero también con la primera ronda de inversión fuerte, con inversores nacionales o inversores internacionales. Te podemos ayudar con todas las cuestiones societarias, reestructuración fiscal, temas de protección intelectual industrial, a nivel laboral. Ahí entramos nosotros a ayudar. Y dentro de lo que comentamos, pues oye, en las rondas de inversión, en las operaciones de compra y venta de estas empresas, ahí entramos nosotros a ayudar desde la parte legal. ¿Por qué crees que es tan importante desde el comienzo tener un buen asesoramiento legal? Si tuvieses que decir 3 errores típicos que comete un emprendedor cuando arranca por no haberse sido asesorado correctamente, ¿cuáles dirías que son? Voy a hablar desde la perspectiva legal, pero también de alguna otra que me parece súper importante. Si hay algún caso que hayáis tenido, que os haya llegado posteriormente, que ha sido claramente porque aquel firmó un acuerdo que no estaba bien asesorado y lo firmó y eso le determinó los siguientes pasos dentro de la empresa, ¿no? Es el ejemplo prototípico, el que no hay una buena comunicación y no hay una buena gestión de las expectativas entre los cofundadores al principio. Y eso hace que luego no se cumplan las expectativas de uno o de otro y que eso lleve la empresa al fracaso. ¿Qué es muy importante hacer? Sentarse a hablar con el co-founder, ver cuáles son las expectativas, ver cuál es el plan que tienen ellos para sí mismos personalmente y para la empresa que están haciendo en conjunto. Y que esos acuerdos, que esas directrices que tienen, que se plasmen en un pacto de socios y que si habéis pactado estar remando full time durante 5 años, que eso se ponga en el pacto de socios, que se establezcan la remuneración que vais a tener también y que se establezca qué pasa si no cumplís. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces, y esto es repetido, co-founders que empiezan sin un pacto de socios, empiezan con la empresa, captan financiación, antes de captar financiación, porque cuando captas financiación los inversores te van a pedir un pacto de socios, pero no han firmado un pacto de socios y al año hay uno de los dos que se va
o al año hay uno de los dos que cree que está trabajando mucho más que el otro y entonces empieza a bajar el ritmo también y ahí empiezan las discusiones. Oye, si esto lo plasmáis, vais a saber qué va a pasar en el caso de que eso suceda y de que alguno no rinda. Oye, se quiere ir, perfecto, pero una parte de sus participaciones se las va a quedar la compañía o el otro co-founder. ¿Para qué? Oye, porque es el que se queda ahí, cumpliendo la parte que había dicho que iba a cumplir, y para si necesita atraer a otro talento a la compañía que pueda echar mano de ese equity. Es uno de los errores a nivel legal más comunes, el no tener el pacto de socios, sino haber plasmado en el pacto de socios, ¿dónde vais a estar a nivel personal y a nivel profesional en los próximos 5 años? Si es aquí, lo ponemos, y ponemos también las consecuencias. Uh-huh. Y estamos hablando tanto de ella en startups, pero ¿cómo se está cambiando la vida de trabajo, la inteligencia artificial a los abogados? Está cambiando. ¿Cómo la estáis viendo? ¿En qué software o de qué forma os está afectando a vosotros? Supongo que irá por casas, ¿no? Y en cada casa, en cada firma, se estará poniendo más o menos foco. En Action estamos poniendo mucho foco y además pues nos gusta mucho estar encima, estar compartiendo las últimas informaciones, estar compartiendo lo que las últimas herramientas que han salido al mercado nos pueden aportar y nos está ayudando y estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que estás utilizando una, pero luego a la semana siguiente sale otra que crees que te puede aportar más valor. Entonces, de momento vamos monitorizando. Estamos utilizando tanto modelos generales, ChatGPT, Anthropic, Copilot, como inteligencias artificiales específicas para el sector legal. Hay unas cuantas. Está Harvey, está Legora, está Maite, que es una española que hace poco se ha vendido a Doctrina, a una empresa francesa. Estamos utilizando ambas. ¿En qué nos está ayudando principalmente a los abogados? Por lo menos yo te hablo de mi experiencia y de experiencia de otros compañeros con los que he podido hablar. Nos está ayudando pues en tener a esa inteligencia artificial en las reuniones, que te toma todas las notas de las reuniones. Eso es una ayuda muy valiosa y que ahorra mucho tiempo y que aporta muchísimo valor, tanto al abogado como al cliente. Estamos utilizándola para redactar cláusulas. A veces te encuentras con alguna cláusula complicada a la que le tienes que dar varias vueltas para hacer un encaje con todo y pues estos modelos de lenguaje, los generales, sobre todo, más los generales que los específicos, ayudan en la redacción de esas cláusulas. Gestión del calendario. Nos está ayudando también a la hora de... a mí me gusta utilizarla para hacer voz a texto. Entonces, a veces tengo que preparar unos resúmenes extensos o tengo que resumir alguna reunión o tengo que enviarle al cliente las conclusiones que hemos comentado por teléfono. La voz a texto me ayuda muchísimo y me ahorra un 50% del tiempo. Hablando de las específicas, de herramientas legales específicas de inteligencia artificial, pues ayudan a hacer un análisis preliminar de una situación jurídica compleja o medio compleja a la que te enfrentes. Le pones, tienes que tener entrenado a esa gente o tienes que darle un prompt curado y te hace un análisis preliminar legal que en mi opinión es una muy buena base. Una muy buena base. Por eso se habla de que los puestos legales que están peligrando son los de las personas con menos años de experiencia, ¿no? Que son a los que solías recurrir para hacerte estos análisis preliminares de las cuestiones legales a las que te enfrentes. Ahí nos está ayudando muchísimo. De momento está quedándose ahí y de momento creo que en el sector nadie teme que las inteligencias artificiales vayan a quitarnos el trabajo. Hay muchísima parte de negociación, hay muchísima parte de conocer cómo suelen negociar ciertos fondos, ciertas empresas. Hay mucha parte personal, de conocer a las personas, de ver qué van a pedir, cómo van a reaccionar. Y te hablo desde la parte de la abogacía de los negocios, que es en la que yo trabajo. Luego está la parte procesal, con los juzgados, letrados de la Administración de Justicia, los jueces, a nivel administrativo, a nivel penal. Creo que es una herramienta que ayuda, pero
en estos momentos, y creo que en el corto medio plazo, no va a sustituir a los abogados. ¿Dónde tú ves que en los próximos años vais a notar, o se va a notar el cambio más sustancial dentro de las áreas que has visto? ¿Dónde crees que efectivamente hay una materia de automatización enorme? ¿Dentro de la abogacía? Sí. Yo creo que va a venir por la parte de la generación de documentos, en la gestión y generación de documentos, que es una parte tediosa, que lleva tiempo, que muchas veces dependes de la memoria del profesional, que se acuerda de las cláusulas que ha redactado en el pasado para determinados tipos de asuntos. Yo creo que el tener una inteligencia artificial que tenga toda esa información de varios profesionales con las que puedas interactuar de forma hablada, que pueda acudir a esas cláusulas, que sepa dónde están las mejores, que te prepare las primeras versiones de los contratos conforme a lo que le has dicho, creo que ahí vendrá la ayuda. En estos momentos esto no sucede y dependemos todavía de las horas del abogado preparando esas primeras versiones de contratos. Porque además, cada empresa, cada founder, cada ronda de inversión es diferente y tiene particularidades, y la particularidad que te modifica una cláusula tienes que tenerlo en cuenta con otra, y ahí las inteligencias artificiales de momento fallan, alucinan y te generan más inseguridad que un aporte de valor. Uh-huh. Y ya por dar el broche final al cierre de este podcast, yo te quería preguntar, al final vosotros tenéis el contacto con las empresas que están siendo, ¿cómo decirlo? Están adelantándose al movimiento tecnológico, al movimiento empresarial que vamos a ver, ¿no? Las startups ahora crean cosas que dentro de unos años, algunas de ellas se incorporarán al mercado de una manera más madura y entenderemos como normales, ¿no? Es decir, la startup de hoy es la empresa incipiente que innova, que trabaja con tecnología y que dentro de pasado un tiempo, nosotros lo que hacen probablemente lo acabaremos viendo con algunas de ellos como normal, ¿no? Si esto lo acercásemos a la pyme o a la empresa más madura, ya que está en el mercado, ¿tú qué les dirías? Con la visión que tienes de lo que ves en una startup a nivel de inteligencia artificial, a nivel de automatización, ¿qué recomendación le darías a una pyme? Porque hay una premisa que el ritmo de una startup a cuando ya eres una empresa más madura, que ya facturas algunos millones con una infraestructura que naces hace mucho más tiempo, es distinta, ¿no? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué estás viendo y le dirías a esa empresa mediana que tendría que hacer? Que escuchen el mercado, que escuchen y monitoricen el mercado. Es imprescindible que tengan personas con ganas de ver qué pueden hacer estas soluciones por ellos, porque todas estas soluciones que están saliendo, estas nuevas herramientas, ayudan muchísimo, permiten automatizar, se puede generar muchísimo valor con lo que estas herramientas permiten hacer. No ya es herramientas de inteligencia artificial solo, sino herramientas de software que con la inteligencia artificial se hacen todavía más útiles. Es muy importante que estas empresas tengan a alguien internamente, externamente, que se preocupe por la empresa, que sepa cómo funciona la pyme y cuáles son todos sus entresijos, y que siga el mercado para ver si estas nuevas herramientas que están surgiendo les pueden ayudar y cómo les pueden ayudar. Porque lo que sí que está claro es que les pueden ayudar. Ahora falta ver cómo y en qué profundidad. Eso es. Pues Julio, muchas gracias. Llegamos a este final de este episodio de Automatizados. Agradecerte que hayas venido. Yo creo que nos has ilustrado con toda la parte geopolítica, lo que está pasando con la inteligencia artificial. Además, ha dado unos números muy interesantes que seguro que comenta la gente que nos escuche. Así que agradecerte que hayas venido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juanjo. Pues bueno, acabamos este episodio de Automatizados. Recordar que cada martes tenéis una cita con un nuevo episodio que los podéis encontrar tanto en Spotify, Apple Podcasts y Podimo. Y además, si también queréis vernos las caras y vernos cómo grabamos en nuestro estudio, también nos podéis ver en YouTube. No perdáis nada de lo que ocurre en este podcast. Os escuchamos
y conversamos con vosotros en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y además podéis contactar directamente conmigo o con los invitados directamente en su LinkedIn o en sus redes sociales. Hasta el próximo martes. Un saludo.